A cada uno de ustedes, hoy tengo la oportunidad de presentarles mi trabajo de Biología del Desarrollo Animal. Mi nombre es Keren Lescano y el título del trabajo es Reproducción en peces. Empecemos. Las estrategias reproductivas de los peces. Conjunto de características que una especie acuática ha desarrollado para tener éxito en la reproducción. Basole, 1996. Existen diferentes tipos de mecanismos reproductivos, como el lugar y tiempo, que son de gran importancia en el desove. También existe una temporada de reproducción definida que varía también en el momento de desove de cada especie. También tenemos que todos los peces son iguales de ninguna manera. La mayoría son peces ovíparos, pero existen también ovovivíparos y vivíparos. ¿Qué son ovíparos? Su reproducción es por huevos que son expulsados al medio y su fecundación es externa. Los peces ovovivíparos, su fecundación es interna y los huevos son retenidos por la madre hasta su eclosión. Existen peces que son vivíparos, que ellos expulsan a sus crías juveniles ya dentro de su madre. También podemos mencionar que es importante saber la ovogénesis y la espermatogénesis de los peces. Es por ello que voy a dar una breve explicación. La ovogénesis se divide en 5 pasos: la proliferación celular, el estadio de crecimiento primario, el segundo estadio, la vitelogénesis, la maduración final y la ovulación. Luego de la ovulación es cuando el pez hembra puede ser fecundado por el macho y entonces ocurre lo que, expulsa los huevos y después se fecunda y ocurre lo que es el nuevo ser. Ahora vamos a hablar de la espermatogénesis. También mencionando de la ovogénesis, el desarrollo ovárico de la hembra dice que se observa en la imagen. El número 1 es el osito en el estadio de alvéolo cortical, el número 2 son los ositos de vitelogénesis primaria, el número 3 son los ositos desarrollados y la 6 es la escala de la atresia. De ahí podemos pasar entonces a la espermatogénesis, donde se dice que tiene 3 etapas, donde está la proliferación mitótica de la espermatogonia, la proliferación meiótica de espermatocitos y la meiosis primaria, que se generan los espermatocitos. También tenemos que los peces, ya después de mencionar la espermatogénesis, podemos observar que existen diferentes reproducciones, diferentes tipos de reproducción sexual. Tenemos los gonocóricos o bisexuales, que son individuos adultos que se reproducen por un solo sistema reproductor. Tenemos los hermafroditas, que se dividen en sincrónicos, protréndricos y protogeníricos. Tenemos en los sincrónicos, que son organismos que alternan su reproducción entre hembra y macho, el mismo ser. También tenemos los protogeníricos, que ellos al inicio de sus vidas son hembras y al final de sus vidas se transforman en machos. Y tenemos los protróndricos, que ellos al inicio de su vida son machos y culminan siendo hembras. Un ejemplo de los protogeníricos son los Monopteris albicans, y ejemplo de protréndrico tenemos la Ostrea edulis. En los sincrónicos tenemos un ejemplo que es Argopecten purpuratus. Son 3 ejemplos de organismos hermafroditas. Muy bien, en los mecanismos de reproducción tenemos el lugar de desove y el cuidado parental. En el lugar de desove podemos observar que varía de acuerdo a las condiciones requeridas por la especie. Cada especie presenta requerimientos para su reproducción. Son exigentes, muy específicamente exigentes en el agua, como es si es agua fría o es agua cálida, si el agua es oxigenada, si el agua tiene los nutrientes necesarios para los padres. Ahora bien, si por ejemplo, la trucha arcoíris vive en un lugar
ella se traslada a otro para que pueda desovar. Y en ese otro lugar tiene que tener el oxígeno necesario para ella subsistir y también para su desove. Macrobrachium, en su contrariedad, se desplaza a lugares salobres donde no hay casi tampoco oxigenación para tener sus huevos. Entonces hay lugares específicos para que las especies de peces puedan tener el momento de desove. En el cuidado parental se observa cuando los peces hacen tipo camadas o lugares de protección para los huevos, para que su entorno no les afecte y entonces pueda haber éxito en su reproducción. Ahora pasamos a los mecanismos de los mecanismos por las veces que se reproducen. Pueden ser semélparos o iteróparos. Cuando es semélparo es cuando el pez se reproduce muchas veces. Y iteróparo es cuando el pez se reproduce quizás una vez al año o 2 veces al año, pero solamente hay una sola reproducción. En la fase de desove tenemos desovadores pelágicos, desovadores demersales. En los pelágicos tenemos que son los que liberan los huevos directos a las columnas de agua y se dispersan lentamente. Y los demersales tenemos que son los que tienen huevos un poco más grandes, demoran en eclosionar y ellos los liberan en las profundidades de las aguas. También tenemos que existen mecanismos donde los peces pueden tener procesos endocrinológicos. Es decir, que la reproducción en los peces es un proceso bastante complejo por la diversidad de los elementos que lo determinan. Existen eventos reproductivos que están sujetos a múltiples estímulos del ambiente y de demás organismos. También tenemos procesos que ocurren debido a los mensajes químicos que ocurren a nivel fisiológico por las hormonas. También podemos decir que existen órganos que están relacionados con el proceso de reproducción. Tenemos el sistema nervioso y el endocrino de los teleosteos que actúa conjuntamente y con coordinación en los eventos reproductores. Los peces se encuentran en casi todos los lugares donde haya agua, como los océanos, manglares, cenotes, entre otros lugares. En este documental verás que la vida de un pez, o en este caso varios peces, es muy emocionante y con muchas dificultades. Algunos al llegar a ser adultos pueden volverse agresivos hasta asesinos.
Algunos tipos de peces tienen la característica de ser territoriales, es decir, defienden su territorio o una hembra. Ese es el caso del pez beta. Pez luchador de Siam o beta. También tenemos que existen condiciones ambientales para que haya reproducción. Es preciso que se produzca la sincronización de los reproductores entre sí y de los individuos con su ambiente. La percepción de estímulos ambientales como el fotóper y la temperatura activan el sistema nervioso y incluye el proceso también parasimpático en los receptores sensoriales del cerebro del pez. Ya a manera de conclusión, podemos decir que las condiciones ambientales afectan a los organismos para que ocurra la fecundación correctamente. Y por último tenemos la bibliografía donde encontramos esta información apta para nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.